Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 14. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El tema de esta mañana le hemos titulado El fundamento y complemento de nuestra fe. El fundamento y complemento de nuestra fe. Es importante entender y comprender cuál es el fundamento de nuestra fe y entender cuál es el complemento de nuestra fe. En este caso hemos estado mirando este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 14, donde la palabra nos habla. En este caso nos dice: por tanto, amados míos, ocupaos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y venimos hablando de lo que es la importancia de entender lo que es, cómo Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cómo es que se escucha tanto en los círculos cristianos que se espera el sentir de parte de Dios para obedecer a Dios. Y eso es transgiversar los fundamentos y los principios de Dios. Eso es no tener alineado el orden que Dios ha establecido para caminar como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios no somos llamados a esperar un sentir para poder honrar, obedecer, agradar a Dios. Nosotros somos llamados a simplemente accionar, actuar, obedeciendo, honrando el nombre del Señor, y Él se glorificará en nuestra vida de una manera maravillosa en todo el aspecto de nuestro caminar. Él hará maravillas hermosas en nuestra vida. Pero entonces, ¿por qué dice en este pasaje la palabra del Señor, versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ciertamente que esta es una promesa de Dios, pero este no es el fundamento de esperar un sentir para poder accionar obedeciendo a Dios, sino que somos llamados primero a accionar obedeciendo a Dios, y luego dice que Dios se ocupará, que Dios producirá en nosotros el querer como el hacer. Por eso el versículo 12 primero pone el fundamento, que es: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La obediencia es uno de los fundamentos más grandes, más sólidos de parte de Dios. Nada va a traer tanta bendición a nuestra vida como la obediencia. Nada nos va a asegurar el irnos a la gloria de Dios y estar un día en la presencia de Dios, en la gloria de Dios por una eternidad, como la obediencia. Ningún sentir, ninguna experiencia, porque hay gente que tiene experiencias maravillosas con Dios, pero no obedece a Dios. Y de nada le sirve tener experiencias maravillosas con Dios si al final de cuentas no se resumen en obediencia a Dios. Nuestras experiencias hermosas con Dios, nuestro sentir bonito y todo lo lindo que pueda haber en nuestra vida, se tiene que resumir en final de cuentas en la obediencia a Dios. Hermano, Dios me sacó de algo terrible, Dios hizo milagros maravillosos, tengo un testimonio extraordinario, qué bueno por todo eso. Pero el fundamento de nuestra fe es: si has recibido algo hermoso de Dios, entonces tienes un mayor compromiso de obedecer, de honrar, de agradar, de servir, de amar al Dios soberano, al Dios altísimo, al Dios de los cielos, de una manera maravillosa. De una manera maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa el versículo 13 cuando dice? Primero el versículo 12 nos dice que que obedezcamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el mandato de nuestro Dios, de que nos ocupemos con diligencia en nuestra salvación, con temor y temblor. Lo más importante, lo más fundamental, nuestra alma, nuestra salvación. Luego el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que está diciendo en otras palabras es lo siguiente: si tú obedeces a Dios aún muchas veces sin sentirlo, porque quiero decirle, cuando el reto más grande que tenemos es obedecer a Dios en lo que no sentimos hacer. Obedecer a Dios en lo que sentimos no cuesta nada. O sea, si alguien me dice: hermano, vamos a obedecer a Dios. Amén, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cantarle un canto muy bonito que me gusta mucho, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿eso es obedecer a Dios? Sí, está cantando a Dios, está adorando a Dios. ¿Cuesta hacer lo que sentimos hacer? No, no cuesta. No cuesta, en realidad no cuesta. Si el Señor nos dice: mira, ama a aquel hermanito con quien te llevas muy bien, a quien amas mucho, con quien te entiende bien y te apoya siempre que estás necesitado, ama a ese hermanito. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es obedecer a Dios? Sí, es obedecer a Dios. Pero no cuesta nada amar, dijo el Señor, a los que nos aman. Si voy a obedecer a Dios solamente amando a quien me ama, eso no cuesta nada. Dice: aún el mundo lo hace, aún los gentiles, los incrédulos lo hacen. Pero dice el Señor: te voy a enseñar dónde está el reto más grande de lo que es la obediencia verdadera. El reto más grande de la obediencia verdadera no está cuando obedeces en aquello que te agrada, en aquello que sientes hacer. Repito, amar a los que nos aman, bendecir a los que nos bendicen, ayudar a los que nos ayudan. Eso generalmente no cuesta, porque yo siento por naturaleza ayudar a quien me ha ayudado. Estoy agradecido. El hermanito me tendió la mano cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Ahora él está pasando por un momento difícil. Con gusto voy a ayudarlo. Lo siento en mi corazón, porque él me ayudó a mí, porque él ha sido bueno para conmigo, porque él me ha bendecido a mí. Eso no cuesta nada. Eso no es un reto, cualquiera lo hace. Pero ¿dónde está el reto que el Señor Jesús presentó? Él dijo: no ames solamente a los que te aman, ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te hacen el mal. Ese es el reto grande del Hijo de Dios, del cristiano. Ese es el reto verdadero. Entonces el reto no está en el hacer lo que sentimos hacer, o sea, obedecer a Dios haciendo lo que no nos cuesta porque lo sentimos, sino que el verdadero reto de la obediencia está en obedecer en aquello que no sentimos hacer. Es decir, imagínese usted amar a su enemigo. Ahí no la pensamos dos veces y ahí le decimos al Señor: y Señor, pero ¿y por qué? Mira cómo es, mira cómo se porta, mira lo que me ha hecho, mira sus maldades, mira sus injusticias, y tú me pides todavía que lo ame. Y no solamente que lo ame, que lo bendiga. Y no solamente que lo bendiga, que lo ayude. Me pide que vaya en contra de todos mis sentimientos, porque mis sentimientos, mis emociones, mi sentir me dicen: te hizo mal, hazle mal, ojo por ojo, diente por diente, maldícelo, véngate, ahora que sufra, para que aprenda, para que sepa lo que se siente. Y todo eso es lo que en la carne sentimos cuando alguien nos ha hecho un mal. Entonces ahí nos sentimos amar, ahí nos sentimos bendecir, ahí nos sentimos ayudar, porque aquella persona sentimos que nos ha hecho un mal, que no merece nuestra ayuda, y ahí es donde somos llamados a bendecir. Entonces el cristiano que se deja mover solamente por un sentir, primeramente, nunca lo va a sentir, nunca va a honrar a Dios en la verdadera obediencia, la que más vale, la que más cuenta, cuando no sientes hacer lo que debes de hacer, lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces cuando nos enfrentamos con algo que no sentimos hacer, pero que Dios nos ha llamado a hacer, que Dios nos pide que hagamos, pero no siento hacerlo, Dios dice: hijo, si tú tomas el reto y obedeces en aquello que te digo que obedezcas, aunque no sientas hacerlo, yo me comprometo en trabajar en tu corazón y en cambiar ese sentir negativo en un sentir
en un hacer, en algo bonito. Yo produciré en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. O sea, Dios cambia los malos sentimientos en buenos sentimientos. Dios cambia el deseo de odiar por el deseo de amar. Dios cambia el enojo, la ira, el rencor, el deseo de venganza con el deseo de bendecir, de amar, de apoyar. Dios cambia ese sentimiento. ¿Cuándo lo cambia? ¿Cómo lo cambia? Cuando yo obedezco sin sentir lo que Dios me está pidiendo hacer. Yo doy el paso y digo: Señor, yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir. Dios dice: yo te honraré y yo te bendeciré, cambiando ese sentimiento negativo y te voy a poner un sentimiento hermoso. Vas a terminar sintiendo amor por aquella persona, compasión por aquella persona. Pero después de lo que me hizo, después de lo que me dijo, sentirás misericordia por él, sentirás misericordia por ella, sentirás algo lindo, algo tierno, algo hermoso de parte de Dios. Se cambiará el sentimiento de venganza, se cambiará el sentimiento de odio, se cambiará el resentimiento, se cambiará la amargura, se cambiará todo aquello. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo correcto, lo primero que Dios hace es sanar tu corazón de esa herida, de esa mala experiencia. No eres vencido por lo malo, sino vences con el bien, el mal, y el nombre de Dios es glorificado sobre tu vida. Dale un aplauso al Rey en esta maravillosa mañana. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe en el sentido del tema que hemos estado mirando? El fundamento de mi fe son mis convicciones. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción basada y fundada en la palabra de Dios, que me lleva a la obediencia a Dios, lo sienta o no lo sienta. Actúo bajo convicciones, no bajo emociones. El fundamento del espíritu son convicciones. El fundamento de mi alma son emociones. Toda persona que actúa y se mueve por emociones es una persona que se mueve en su alma. Y el alma no nos lleva a ningún buen camino. Nos extravía, nos pierde, nos confunde. Pero el espíritu, el fundamento del espíritu son convicciones. Entonces el fundamento de nuestra fe está basado en convicciones. Y el complemento de nuestra fe son las emociones que Dios transforma. Son los sentimientos que Dios transforma. Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ese es el complemento, no el fundamento. El fundamento es la convicción en la palabra, mi obediencia a la palabra. Cuando obedezco la palabra de Dios, entonces estoy en el fundamento, estoy operando en convicciones por encima de mis emociones. Y cuando opero de esa manera, Dios trae el complemento a mi vida. Y el complemento es: voy a cambiar las emociones negativas, voy a cambiar el dolor, voy a cambiar la amargura, voy a cambiar el rencor, voy a cambiar el resentimiento, voy a cambiar el odio, voy a cambiar todo aquello negativo que quiere mover tu alma. Todo aquello que quiso producir el agravio, el maltrato, la injusticia, el dolor que pasaste por lo que te hizo tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, por lo que te hizo el hermano, por lo que te hizo el compañero de trabajo, quien haya sido. Y entonces Dios se compromete en producir en nosotros el querer como el hacer, como un complemento de nuestra vida. Repito, va a cambiar todo aquello en un sentimiento de compasión, de misericordia, de amor, de buscar no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien todo lo malo que llega a nuestra vida. Entonces el fundamento son mis convicciones, el complemento son mis emociones. El fundamento es mi obediencia a Dios. El complemento es el sentir que Dios pone para hacer todo aquello, ¿verdad? Los sentimientos transformados, los sentimientos alineados en la voluntad de Dios. Ese es el complemento. El fundamento es la voluntad de Dios. El complemento es la bendición de Dios.
O sea, primero busco la voluntad de Dios, ese es mi fundamento, y después viene el complemento, la bendición de Dios. Si tú buscas la voluntad de Dios, automáticamente Dios se compromete con traer a tu vida el complemento. ¿Cuál es el complemento de la voluntad de Dios? El complemento es la bendición de Dios. Tú obedeces a Dios y Dios te bendice. Tú lo honras y Él te respalda, Él te bendice de diferentes formas, de diferentes maneras. Uno es el fundamento, otro es el complemento. El problema como seres humanos es que transgiversamos las cosas. El fundamento es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y el complemento es: y todo lo demás vendrá como una añadidura. El problema de nuestra vida es que cambiamos los principios de Dios y ponemos el complemento como si fuera el fundamento, y el fundamento como si fuera el complemento. En otras palabras, yo quiero las añadiduras y busco las añadiduras, y después a ver si hay tiempo para buscar el reino de Dios. Yo primero quiero moverme en mis emociones y después a ver si hay lugar para mis convicciones. Yo primero quiero sentir, quiero la emoción en mi corazón, el sentir, y después veré si obedezco lo que Dios me pide que yo haga. Y eso es cambiar los fundamentos de Dios, el fundamento por el complemento. Entonces no es de esta manera. El fundamento, repito, es mi convicción de fe. El complemento son mis emociones. El fundamento es mi obediencia. El complemento es Dios cambiando mis sentimientos, alineándolos a la voluntad de Dios, de acuerdo a su plan y a su propósito. El fundamento es que yo camine en su voluntad, mientras que el complemento es la bendición de Dios sobre mi vida. Veamos algunos pasajes rápidamente. Le voy a dar varios pasajes solo para que vea un cierto respaldo en lo que estamos diciendo a través de la Escritura. Veamos qué dice la palabra en el Salmo 19:12. Salmo 19:12, veamos rápidamente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoría de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La primera pregunta que hace aquí el salmista es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Reconocemos nuestros errores fácilmente? No. ¿Sentimos reconocer nuestros errores? No, batallamos con eso. Siempre que cometemos un error, que hay un problema, que hay una discusión, que hay una situación, batallamos para reconocer nuestros errores. La tendencia del ser humano desde Adán y Eva ha sido, siempre que comete un error, la tendencia típica es a excusar ese error, a justificar ese error, a aparentar en medio de ese error. O sea, Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, y en vez de reconocer, ¿verdad?, delante de Dios, correr a Dios: Dios mío, perdóname, ayúdame, ayúdanos, Señor, hicimos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos. ¿Qué hicieron? Lo primero, corrieron a esconderse entre los árboles del huerto. Tendemos a esconder nuestros errores primeramente. Segundamente, ¿qué hicieron? Se hicieron delantales con hojas de higuera, cubriendo su vergüenza, cubriendo su desnudez con hojas de higuera. Eso es, comenzamos a promover la apariencia. La apariencia. Voy a aparentar que todo está bien, voy a aparentar que no pasó nada, voy a aparentar autojustificándome, voy a aparentar cubriéndome con hojas de higuera, con mi propia justicia, con mi propia mentira, con la apariencia, con todo eso. Es lo que tendemos a hacer cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos lo incorrecto. No sentimos obedecer, no sentimos honrar, no sentimos a sincerarnos, no reconocemos nuestros errores. ¿Quién podrá entender? Significa, ¿quién podrá reconocer, asimilar sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Después Adán y Eva, cuando Dios los confronta y les dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y por allá se escucha la voz de Adán: acá estoy. Pues ¿dónde? Pues escondido entre los árboles. ¿Y qué haces allá escondido? Pues tuve miedo y tuve vergüenza. ¿Y por qué tienes miedo y por qué tienes vergüenza? ¿Acaso has comido del fruto que te dije que no comieras?
pues la mujer que me diste, ella es la culpable. Ella me dio y yo comí. Le echó la culpa a la mujer, lo típico de todo hombre, ¿verdad? No, pero aquí no hay de esos. Yo creo que acá todos los hombres reconocen, ¿verdad? Reconocemos. Tenemos mucho en qué trabajar, amén. Pero luego va con la mujer: mujer, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Y la mujer tampoco no fue muy sincera, que digamos. Ella dijo: pues el diablo me engañó y yo comí y pequé, pero la culpa es del diablo, no es mía, señora. La serpiente me engañó, la serpiente me dijo esto y me dijo el otro. Sí, pero ¿qué no te había dicho ya Adán que no comieras de ese fruto? ¿Qué no les había dado yo un mandamiento? ¿Qué no le dijiste tú misma a la serpiente? Dios nos ha dicho que no comamos de ese fruto, porque el día que comamos vamos a morir. ¿Que no lo sabías? Sí, pues sí lo sabía. Pero entonces pues la serpiente me engañó. O sea, no reconoció, no entendió, no asimiló, sino que se excusó, se justificó y simplemente aparentó. Entonces esa es la tendencia del ser humano cuando comete un error, cuando falla, cuando peca. Esa es la condición siempre. No siente reconocer, no quiere reconocer. La mayoría, muchas veces, en su gran mayoría, es obligado a reconocer. En veces se le tienen que sacar las pruebas y las evidencias y fotos y huellas digitales y de todo se le tiene que sacar ahí, para que pueda entonces sí decir: pues sí, pues ya no me queda otra más de que reconocer que sí hice aquello, sí me pasó esto, sí, porque ya le comprobaron a derecha y a izquierda. Y eso es triste, mis hermanos. Eso significa que no tenemos un fundamento claro y sólido de parte de Dios. Hermanos, cuando una persona, cuando uno de nosotros, en este caso, cometemos un error, un pecado, una falta, la solución nunca es esconderse uno, la solución nunca es aparentar, la solución nunca es coser hojas de higuera y cubrir su desnudez con religión, con apariencia, con rituales, con costumbre, con lo que usted quiera. No, la solución es venir delante del Rey de la Gloria y decirle: Señor, ayúdame, perdóname, te he fallado, te he desobedecido, necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes. Entonces necesitamos movernos en convicciones, no en emociones, porque el que se mueve en emociones nunca va a reconocer sus errores, porque nadie le gusta reconocer, porque el reconocer lo asimilamos todos como una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Y si le digo a mi esposa: ¡qué vergüenza! ¿Y qué lío se me va a armar? Y si le digo, le digo a los hermanos: ¡qué vergüenza! ¿Y qué van a pensar de mí? Y si le digo a mi familia: ¡qué vergüenza! ¿Y qué van a decir? Y si le digo a fulano, etcétera. Y siempre la amenaza principal es la vergüenza. Vamos a pasar vergüenza, vamos a ser avergonzados. Y por esa razón tendemos mejor a querer esconder, ocultar, no reconocer, por causa de la vergüenza, de alguna manera, que nos lleva a no sentir reconocer, a no sentir reconocer. Pero el Hijo de Dios, que quiere la bendición de Dios, que quiere estar bien con Dios, que quiere caminar con Dios, tiene que enfrentar la vergüenza y tiene que decir: Señor, es cierto, me arde la cara de vergüenza, Señor. No tengo cara para ver a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a quien sea, a mi Dios sobre todas las cosas. No tengo cara para verlo, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Me voy a tener que enfrentar y tragar mi vergüenza, pero voy a reconocer y voy a enfrentar y voy a hacer lo correcto, porque quiero bendición de Dios. Voy a caminar bajo convicciones y no bajo emociones superficiales que me impiden caminar transparentemente con Dios. La vergüenza es una de las emociones más fuertes que podemos enfrentar. Es una de las emociones más difíciles. Es un sentimiento amenazador. Es un sentimiento que nos dice un montón de cosas el enemigo a través de ese sentimiento. No lo hagas, no lo digas, que no sepan, ocúltalo, disfrázalo, aparenta esto, lo otro, porque qué vergüenza
Y la cosa es que si nos dejamos mover por ese sentimiento, por esa emoción, ese sentimiento nos va a llevar a la desgracia, nos va a llevar a vivir una vida vacía, una vida hueca, una vida vana, una vida sin realidad espiritual, sin relación genuina delante de Dios. Porque no es simplemente el pecado que te divide de Dios, sino es la manera como tratamos el pecado. La palabra dice, cuando el pecado lo tratas buscando ocultarlo, buscando simplemente aparentar, la Biblia dice que no prosperará el que oculta, el que encubre su pecado. Pero dice, el que lo confiesa alcanzará misericordia de parte de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice que si venimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Hay solución para el pecado, hay solución para los errores, hay solución para todo aquello que enfrentamos y que pasamos. Pero el sentimiento de vergüenza, el sentimiento nos amenaza y nos dice: no lo hagas, no digas, que nadie sepa, oculta lo que tu meta sea, aparentar, vístete con hojas de higuera como que todo está bien. Escóndete entre los árboles del huerto, escóndete en la religión, escóndete en la rutina, escóndete en todo aquello que vas a aparentar como que todo está bien, pero tú sabes que no todo está bien. Entonces el Hijo de Dios, que sus fundamentos son primeramente convicciones de fe, obediencia a Dios, honrar a Dios, agradar a Dios, hace a un lado y enfrenta todo sentimiento que lo amenaza y da el paso dando la cara a Dios para que Dios restaure, sane, limpie, quite todo lo negativo, quite todo lo que estorba y realmente caminemos con la libertad y la integridad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Por naturaleza nosotros no sentimos reconocer nuestros errores. Por naturaleza no sentimos humillarnos. ¿Quién siente humillarse? Nadie. Ve y pídele perdón a aquel hermanito. Ve y pídele perdón a tu esposo, a tu esposa. Ve, ¿y yo por qué? Él es el que me agredió, ella es la culpable, él es el que me hizo, ella es la que me dijo. Y nadie quiere humillarse. Tenemos la habilidad y la capacidad para juzgar, para criticar, para mirar la paja en el ojo ajeno, pero no tenemos la capacidad para mirar la viga en nuestro propio ojo. Y solo el Señor, solo su gracia, solo su misericordia nos puede ayudar a reconocer, a entender. Solo caminando bajo las convicciones de la palabra de Dios y no bajo las emociones superficiales, podremos tener la capacidad para humillarnos. Porque repito, nadie siente humillarse. Por naturaleza no sentimos eso. Sentimos lo contrario, autojustificarnos. Sentimos excusarnos, sentimos culpar a uno y a otro, a derecha y a izquierda, y todos son los culpables. Yo soy el inocente, yo soy la víctima, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Lo que hice lo hice por culpa de fulano y por culpa de mengano. Fulano me provocó, sutano me impulsó y me arrastró a hacer aquello. Pero no era mi culpa, no era mi decisión, no era mi deseo. Simplemente se excusa de esa manera la persona. Entonces no reconoce su errores, no se humilla. Para perdonar, hermanos, generalmente perdonar, difícilmente siente uno perdonar. El perdón no está fundado, el fundamento del perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Yo voy a esperar hasta que tenga el sentir de perdonar. Mientras Dios no ponga en mi vida, en mi corazón, el sentir para perdonar, no voy a perdonar, porque Dios aún no ha puesto el sentir en mi corazón de perdonar. No sabemos lo que estamos diciendo. No estamos caminando en la palabra de Dios. Estamos caminando en nuestra alma emocional. No estamos caminando guiados por el Espíritu Santo de Dios, trayendo convicciones de la palabra a nuestro corazón. Estamos caminando bajo las emociones baratas de nuestra alma, que no siente perdonar. Hermano, si tú sientes perdonar o no sientes perdonar, no te dejes mover por lo que sientes. Acciona. El Señor no dijo: cuando sientas perdonar, aquí
quien sientas perdonar, entonces perdónalo. No, Él dijo, perdona, perdóname como yo perdono a aquellos que me ofenden. Señor, ayúdame a perdonar, lo sienta o no lo sienta. Quiero aprender a perdonar a toda persona que me ha lastimado, a toda persona que me ha dañado, a toda persona que me ha hecho un daño, un mal. Quiero aprender a perdonar. Tengo que perdonar para ser bendecido por Dios. Pero no lo siento, no importa que no lo sientas. Dios traerá el sentir, traerá el querer como el hacer, una vez que tú dispones tu corazón para honrarlo, para obedecerlo. Nadie quiere sufrir el agravio. Eso cuesta. Eso es ir en contra de nuestros sentimientos. Nadie quiere negarse a sí mismo, porque todos queremos sobresalir, avanzar, y nadie quiere negarse a sí mismo. Nadie quiere obedecer porque no lo siento. Nadie quiere ayunar porque no lo siento. No sentimos hacer muchas de las cosas que debemos de hacer, y Dios nos llama a obedecer aun cuando no lo sentimos. Veamos un ejemplo, el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Venga conmigo a la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, pero lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Cristo pone el ejemplo supremo, el ejemplo más grande, perfecto ejemplo. Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa eso? Cuando vivió como hombre, cuando se manifestó en una naturaleza humana como la tuya y como la mía, sentía dolor, sentía tristeza, sentía angustia, sentía todo lo que tú y yo sentimos. Fue invadido, abrogado por todos los sentimientos que tú y yo sentimos. La diferencia es que Él no se dejó controlar por ninguno de ellos. Pero todo lo que a ti te agobia, todos los sentimientos y emociones que vienen sobre ti, contra ti, por encima de ti, es lo mismo que vino sobre Cristo, pero nada lo controló a Él. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿cómo le hizo para que no lo controlara? La emoción, el sentimiento, el dolor, la angustia, la preocupación, la agonía, la tristeza, la depresión, la opresión de todo lo que llegó sobre de Él. ¿Cómo le hizo para que ese montón de emociones que llegó sobre su vida no lo invadiera, no lo controlara? Sí lo invadió, sí vino sobre Él todo eso. Él dijo a sus discípulos, oren conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Sentía tristeza, sí, sentía agonía, sí. Era tanta la presión emocional y espiritual sobre su vida, que la palabra dice que de sus rostros caían como grandes gotas de sangre, o sea, de sudor mezclado con sangre, que en este caso científicamente era que se reventaron los vasos sanguíneos de sus venas, de su cuerpo, y literalmente se mezcló lo que es la sangre con el sudor del Señor mientras estaba en aquella oración, en aquella angustia, porque era toda la presión que había sobre de Él. Usted habla de sentir presión. Imagínese la presión que sintió Cristo hasta que, repito, literalmente se rompieran los vasos sanguíneos de sus venas, de su cuerpo, y de esta manera se mirara como sangre que caía sobre de Él. No estoy hablando cuando estaba en la cruz del Calvario, estoy hablando cuando estaba orando en Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario. Una presión enorme, terrible, de todo lo que había sobre de Él, emocionalmente, físicamente, lo que iba a venir sobre de Él, espiritualmente, el pecado, la maldad de toda la humanidad cayendo sobre de Él. ¿Y cómo le hizo el Señor para poder enfrentar ese ejército de emociones, ese ejército de sentimientos que lo quería arrastrar y descontrolar de una y de otra manera? Dice, y Cristo en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Cuando te miras invadido por enemigos emocionales y espirituales, cuando sientes que no soportas la presión que hay sobre tu vida, la angustia, la agonía, el dolor, la depresión, la preocupación por todo lo que estás atravesando, el dolor emocional porque me abandonó un esposo o una esposa, por la infidelidad de un cónyuge, por la muerte de un ser querido, de un hijo, de un padre, de una madre, que muchas veces es devastador. El dolor, la emoción, la ansiedad y todo lo que se experimenta llegando, bombardeando mente y corazón en la vida del hombre. ¿Cuál es la salida? Voy a ir quizás al médico que me automedique algún medicamento para sobrellevar esta crisis. Pues a lo mejor te va a anestesiar un poco por un momento, pero no es la solución genuina y auténtica de superar ese problema. Puedes hacerte adicto a droga, a opioides y a tantas cosas que te pueden dar para poder de alguna manera sobrellevar aquello, y vas a terminar esclavo de otra cosa. El único que nos ayuda verdaderamente y nos saca de la calamidad es el Cristo de la gloria, es el Dios de los cielos, es el Todopoderoso, que dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga, porque yo la llevaré por ustedes. Pero el camino es ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esta no es una oración tradicional, esta no es una oración superficial, esta no es una oración ahí común y típica, nomás para cumplir, nomás para poder seguir con lo que es el desarrollo tradicional. No, esta es una búsqueda intensa, una búsqueda real, genuina, un desgarrar el corazón, desnudar el corazón delante del Dios de los cielos, para que Él nos ayude, para que Él cambie ese dolor, Él cambie ese sentimiento, esa emoción, esa depresión, esa opresión, esa ansiedad. Él tome control de esos sentimientos en el corazón y los arranque y los cambie. Y en vez del sentimiento de ansiedad, y en vez del sentimiento de depresión, y en vez del sentimiento de tristeza hasta la muerte, Él venga y la paz de Cristo llene tu corazón y guarde tu mente y tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento te guardará, te cuidará, te protegerá, te ayudará a salir adelante de ese reto difícil. Pero el camino es: tenemos que buscar a Dios ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que nos puede librar de la muerte. Y dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Ese es el camino a seguir, hermanos. Ese es el perfecto ejemplo cómo superar nuestras crisis emocionales. No hay otro camino real, verdadero. No hay otra solución tan auténtica y tan genuina como la que Cristo tomó. Él nos enseña lo que vino sobre de Él, y Él nos enseña cómo enfrentó, cómo superó y cómo venció todo lo que vino sobre de Él. Y Él nos dice: yo soy el camino, hijo. Sígueme, imítame. Ve cómo yo derroté todo lo que vino contra mí, y de la misma manera, en mi nombre, tú también vencerás. Tú también derrotarás todo enemigo que quiera controlarte, que quiera oprimirte, que quiera desviarte, que quiera destruirte. Tú también tendrás la victoria. Tú también tendrás la victoria. Versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, aunque era el mismo Dios manifestado en carne, aunque era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, aunque era hijo,
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, aunque era hijo, aunque era el mismo hijo de Dios, pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay algo que Dios no conocía, y era la obediencia. ¿Por qué digo que no la conocía? Porque Dios no está sujeto a obedecer a nadie. Él da el mandato y el decreto y todos lo obedecen a Él. Todos lo obedecemos a Él. El universo obedece a Dios. Las galaxias obedecen a Dios. Los ángeles obedecen a Dios. Los mismos demonios se sujetan y obedecen al Dios Altísimo, porque están bajo su control y bajo su autoridad donde quiera que estén. Todo lo que hay, creado, visible o invisible, obedece, está sujeto a Dios. Los mares obedecen a Dios. Cristo se paró frente al mar y le dijo, cállate y enmudece, tormenta embravecida. Y al instante se puso tranquilo y silencio todo. Las olas se bajaron, los vientos menguaron y cesaron, y todo una paz tremenda. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Nada más ni nada menos que el creador del universo. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Dios en Cristo conoció, aprendió la obediencia. Dios en aquella naturaleza humana, Dios como hombre, no se salió de la regla de la obediencia. No estuvo excluido de decir, como yo soy Dios, yo no tengo que obedecer nada de lo que ustedes obedecen. Yo no tengo que hacer lo que ustedes hacen. Yo no tengo que enfrentar retos emocionales. Yo no tengo que pasar hambre, ni sentir sueño, ni sentir cansancio, ni nada. Él hubiera podido superar todo eso y sobrellevar todo eso con el poder de Dios que había sobre de él, pero nunca lo hizo. Él estuvo sujeto como hombre y aprendió la obediencia. Voy a obedecer. Como hijo, como niño, aprendió a ser obediente. Como hijo, a papá, a mamá, a José, su padrastro, a María, su madre, humanamente, físicamente, que fue el vaso usado por Dios. Asimismo, aprendió a obedecer los mandamientos de Dios, las ordenanzas, la palabra. Todo él aprendía, y él crecía en obediencia día con día, porque iba aprendiendo y obedeciendo, aprendiendo y obedeciendo en todo momento, hasta el día de su muerte. Él fue a la cruz del Calvario. Su oración fue: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy dispuesto a obedecer hasta la misma muerte, a ir hasta la misma muerte por obediencia. Que no sientes ir a la muerte. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos dice eso? Que humanamente, ¿verdad? Por así decirlo, había sentimientos, emociones, había angustia, había agonía, había tristeza, había dolor, había un montón de cosas. Pero a pesar de toda esa revolución que lo llevó a orar genuinamente, batallando con todo lo que había en su alma como hombre, a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero siempre terminó diciendo: pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo siento, no se haga como yo siento como hombre, hágase tu voluntad, mi Dios. Hágase como tú quieres, como tú dices, como a ti te agrada. Hágase tu voluntad y no la mía. Y se hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no fue excluir a Cristo del sufrimiento y del dolor. Fue que atravesara el sufrimiento, la angustia, el dolor, el peso del pecado sobre de él. Ser martirizado, ser torturado de una manera terrible, y experimentar el dolor y el sufrimiento como quizás como hablando físicamente, como pocos quizás lo han experimentado, y hablando emocionalmente y espiritualmente como nadie lo ha experimentado, porque nadie ha cargado
en sí mismo el pecado, la humillación, la enfermedad, la maldad de la humanidad. Solo un ser pudo hacerlo. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermanos, si Cristo aprendió la obediencia, nosotros también tenemos que aprender la obediencia. Dicho de otra manera, tenemos que aprender a obedecer, porque obedecer por naturaleza no se nos es dado. Rebelarnos por naturaleza nos es dado. Todos tendemos a rebelarnos por naturaleza. Todos tendemos a escondernos, a ocultarnos. El niño, ¿verdad? Desde chiquito va y tira el vaso y hace el tiradero ahí. Viene papá, ¿quién hizo esto? Yo no sé. ¿Fuiste tú? No, yo no fui. ¿Quién se comió las galletas? Yo no sé. Y anda todo embarrado ahí el pobrecito de las galletas en la boca y lo niega, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a negarlo? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a no tomar responsabilidad por sus errores, a no reconocer sus errores? ¿Quién le enseñó? La naturaleza pecaminosa que ya está en todos nosotros desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y lo que vamos aprendiendo en el contorno y desarrollo donde vivimos, donde crecemos, la familia, el hogar, va nutriéndose toda esa desobediencia y rebeldía, y nadie quiere obedecer. Nadie siente obedecer, pero tenemos que aprender a obedecer a Dios, a honrar a Dios. Lo sintamos o no lo sintamos, nos guste o no nos guste, obedecer es una bendición. Obedecer es el camino al cielo. Obedecer es el fundamento más grande que podemos tener de parte de Dios. La obediencia es el fundamento más grande que podemos abrazar. Entonces necesitamos ese fundamento, aprender a obedecer. ¿Por qué tengo que aprender a obedecer? Porque tengo que ir en contra de emociones, tengo que ir en contra de sentimientos, de pensamientos, de gustos, de deseos, que yo por mí mismo quisiera irme por allá, pero Dios me dice: es por acá, hijo, es por acá, y tienes que aprender a obedecer. Te guste o no te guste, tienes que aprender a obedecer por tu bien, y para que un día estés en mi gloria conmigo y seas bendecido a mi manera. Aprende a obedecer. Si Cristo aprendió a obedecer, nosotros tenemos que aprender a obedecer. Como hijos tenemos que aprender a obedecer. No nos gusta obedecer. Como esposos tenemos que aprender a obedecer. No nos gusta obedecer. A nadie nos gusta que nos manden, a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, a nadie. O quizás aquí hay algún raro, una excepción que sí le gusta mucho, pero en su gran mayoría, créame que no es muy agradable humanamente. Pero es necesario crecer en obediencia, que se perfeccione la obediencia en nuestra vida para ser hijos verdaderos del Dios de los cielos, y de esta manera poder ser bendecidos como un complemento de parte de Dios, como un complemento. El fundamento es la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién fue autor de eterna salvación? Para todos los que le obedecen. En veces se dice simplemente para todo el que ha creído. Si un día creyó en el Señor, aunque ya ahorita ande fuera del camino y ande completamente en rebeldía, se viene al cielo porque un día creyó en el Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Se va a ir con el Señor simplemente porque ha creído, pero no hay obediencia en su vida. La Biblia no dice que se va a ir con el Señor. Acá dice claramente la palabra, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para los que creen de una manera superficial como el mundo cree. El mundo cree en la existencia de Dios, pero no quieren un compromiso de obediencia hacia Dios. El mundo dice: creo en Dios y quiero todos los beneficios que Dios tenga para mí,
pero yo no quiero un compromiso con Dios. No me digas que deje algo, no me digas que me aparte del pecado, no me digas que vive en la voluntad de Dios, no me pidas que renuncie a lo que Dios aborrece. No, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo quiero creer en Dios, en la existencia de Dios. Quiero los beneficios de Dios, pero no quiero un compromiso de obediencia con Dios. Y la verdadera fe no es esa fe barata, superficial, de creer en la existencia de Dios, pero sin un compromiso con Dios. La verdadera fe es la fe que tiene cree en la existencia de Dios, pero hace un pacto con Dios. El nuevo pacto en la sangre de Jesús, ese es un compromiso de obedecer, de honrar, de amar, de servir, de agradar a Dios en todo lo que esté a nuestro alcance, en todo lo que podamos honrar, obedecer a Dios, un compromiso con ese Dios. Entonces, por eso dice acá la palabra, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el fundamento que Dios nos dejó, que Cristo nos dejó, el ejemplo, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo traerlas sujetas a los pies de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que nos puede librar de la muerte, aquel que nos puede librar de la depresión, aquel que nos puede librar de la ansiedad, aquel que nos puede librar de la angustia, de la preocupación, de mil cosas que buscan atormentar tu alma y destruir tu alma y desviar tu alma por caminos equivocados, y que la llevan a querer refugiarse en el alcohol, en el vicio, en las drogas, en tanta perversión que hay afuera. Ese es el camino incorrecto, torcido, pero el camino correcto nos lleva a la presencia de Dios, a refugiarnos en Dios, a refugiarnos en Cristo, a entender que en Él está nuestra solución, que en Él está nuestra esperanza, que en Él está nuestro refugio. Veamos qué dice la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1, 22 nos dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Alguien dirá: hermano, ¿pero qué no las purifica por su sangre? ¿Que no la limpia por su sangre? Sí, las limpia por su sangre cuando venimos a Él, primeramente reconociendo nuestros pecados, nuestra necesidad, pidiéndole perdón, humillándonos delante de Él. Pero segundamente, Él mantiene nuestras almas puras por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Él mantiene nuestra alma pura y limpia por la obediencia a la verdad. Sin obediencia a la verdad, más tarda nuestra alma en ensuciarse de lo que tardó en ser limpiada por el Señor. Si no hay compromiso con la obediencia a la verdad, muy rápido nos extraviamos, muy rápido nos desviamos, muy rápido nos apartamos, nos ensuciamos y nos vamos como el puerquito al charco a revolcarse entre lodo, porque no hay obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es lo que marca y distingue lo genuino de lo falso, la apariencia de la realidad. Las 10 vírgenes prudentes de las 10 vírgenes insensatas. El que se va a ir con el Señor del que se va a quedar cuando Cristo venga. La obediencia a la verdad es lo que marca la diferencia. La obediencia, el camino hacia el cielo es Cristo. El camino hacia el cielo es la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha enseñado. Ese es el camino a la gloria de Dios. Sin obediencia estamos perdidos. Sin obediencia. ¿Por qué razón? Porque la evidencia de una fe genuina es la obediencia a Cristo. Esa es la evidencia de una fe genuina. Distinguir entre una fe ficticia, falsa, vana, superficial,
como dice Santiago, una fe sin obras a una fe auténtica, genuina, es la obediencia. Cuando una persona, un cristiano, obedece a Dios, esa es una señal de que va en buen camino, de que va rumbo a la gloria de Dios. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la obediencia a la verdad. Vea lo que dice Mateo 7:21 y le termino por hoy. Mateo 7:21, vea lo que dice la palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa esa expresión? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que profesa creer en mí como Señor, no todo el que profesa haber creído en mí y cree en la existencia de Dios, no todo el que canta, el que escucha, el que conoce la palabra de Dios y cita la palabra y expone la palabra y expresa la palabra y declara la palabra. No todo el que conoce o memoriza o sabe la palabra y le llama a Dios Señor y habla de lo que el Señor es y de lo que el Señor dice. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que profesa tener una religión, no todo el que profesa ser cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene una Biblia, no todo el que lee una Biblia, no todo el que va a una iglesia entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quién es quien entrará? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad es la obediencia a Dios. La voluntad de Dios es el fundamento, es la obediencia. Como resultado viene la bendición de Dios a nuestra vida. Siguiente dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Va más allá de profesar conocer a Dios, sino que aún llega al grado de hablar de ser usados por Dios. No solamente no hay seguridad para el que profesa conocer a Dios, sino que aún tampoco hay seguridad para el que ha sido usado por Dios para ser de bendición. En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos una cosa y otra cosa, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Pero el Señor responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no es suficiente profesar conocer del Señor, no es suficiente profesar servir al Señor o ser usado por el Señor. Es necesario, por encima de lo que profesamos ser y conocer, es necesario que por encima de lo que profesamos hacer y tener de parte de Dios, es necesario hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios. Ese es el fundamento. Hacer la voluntad de Dios es la obediencia en su esplendor. Hacer la voluntad de Dios es la obediencia en su esplendor. Y eso es lo que nos garantiza ser hijos de Dios, caminar como legítimos hijos de Dios y estar en la gloria de Dios un día muy cercano, cuando el Señor nos llame y partamos de esta tierra, o cuando Él venga por nosotros como iglesia y nos vayamos y nos encontremos con el Rey en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Afirmemos nuestros fundamentos en Dios.
Afirmemos nuestros fundamentos en Dios y distingamos entre el fundamento y el complemento. Mucho cristiano vive por los complementos, las bendiciones de Dios, el conocimiento, las añadiduras, todo el complemento, las emociones, los sentimientos, el complemento, y han dejado a un lado los fundamentos. Volvamos al fundamento, caminemos con el fundamento y lleguemos a la gloria de Dios, amando, sirviendo, obedeciendo, honrando el poderoso y hermoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Bendito su nombre. Dele ese aplauso al Rey en esta maravillosa y linda mañana.